Hola, para esta semana tenemos lo que es el capítulo 19 de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, para este ejercicio, lo que nos están diciendo es que tenemos una polea doble, un cuerpo A y un motor. El motor jala con una fuerza de 2 kilonewtons y la masa A tiene un peso de 40 kilogramos, una masa. Y me están diciendo que el peso de la polea es de 15 kilogramos con un radio de giro de 110 milímetros o 0.11 metros. Entonces, lo que nos están diciendo es que determinar la velocidad del bloque A después de 3 segundos cuando está en reposo. Entonces, ella está en reposo, el motor empieza a encender, digamos, a jalar, y después de 3 segundos de haber jalado, ¿cuál es esa velocidad? Entonces, por aquí, al lado derecho, yo lo que puse fue las, las fórmulas. Entonces, eh, movimiento angular va a ser la inercia por la velocidad angular. Cantidad de movimiento lineal va a ser la masa por la velocidad. Y para lo que sería impulso, tenemos una fuerza por un tiempo. Y impulso angular va a ser un movimiento por un tiempo, por un determinado tiempo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a desarrollar este ejercicio? Entonces, normalmente vamos a necesitar la inercia. Entonces, vamos a sacar la inercia de una vez para tener esa información a la mano. Entonces, la inercia me están diciendo que es la masa de 15 kilogramos por el radio de giro al cuadrado. Entonces, esta inercia de la polea va a ser igual a 0.18 más o menos. Y estos van a ser en unidades de kilogramos por metro cuadrado. Ahí cada uno utiliza las unidades correspondientes. Entonces ya tenemos la inercia. También podemos ver que la velocidad de A se relaciona a la polea o a la velocidad del motor. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos relacionar esta velocidad de A con la velocidad del motor. Entonces nosotros podemos decir que la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad lineal de B entre el radio de la polea, que en este caso van a ser 0.2. Y si dividimos, digamos, nos va a dar 5 por la velocidad de B, que esto sería la velocidad de A. Entonces ya tenemos la inercia y la velocidad angular en A. Entonces, ¿cómo podemos iniciar? Nosotros, el cuerpo A va a tener un momento angular. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es la suma de varios momentos y lo vamos a igualar a un estado 2, por así decirlo. Entonces, podemos hacer el estudio como en dos estados. Entonces, al principio, ¿qué vamos a tener? De parte del bloque A, al principio lo que vamos a tener es una masa de 40 kilogramos. También, como tenemos solamente masa, debemos multiplicarlo por la aceleración de la gravedad para tener una fuerza. Entonces, tendríamos la masa, la gravedad, tenemos un, un radio de 0.2. Aquí entonces esto sería un momento. Tenemos un momento debido a la fuerza que está ejerciendo el peso A. Entonces, si a este momento lo multiplicamos por el tiempo, vamos a tener lo que sería un impulso de parte del cuerpo A. Entonces aquí más o menos va a quedar así: momento por el tiempo, que esto es igual a un impulso. Esto es de la parte del cuerpo A. Ahora, por parte del motor,
como el motor me está jalando para el otro lado, vamos a tener una resta. Vamos a restarle un momento a a esta parte del cuerpo A. Entonces le restamos los 2000 kilonewton, los 2000 newton. Entonces vamos a tener 2000 newton, y a esto lo vamos a multiplicar por el radio de 0.075 metros. Entonces lo vamos a multiplicar. Entonces tendríamos una fuerza por el radio me va a hacer un momento, y si a esto lo multiplicamos por el tiempo de 3, va a ser un momento por el tiempo, que sería otro impulso. Entonces podemos decir que aquí tendríamos un impulso 1 y aquí un impulso 2, y esto lo vamos a igualar a lo que sería la otra parte, o el momento final donde ya han pasado el tiempo, el sistema en movimiento. Entonces en ese instante, como el cuerpo A se está moviendo, entonces como el cuerpo A se está moviendo en ese instante, en el instante 2, lo que nosotros vamos a hacer es tener un momento angular. Entonces vamos a tener la masa de 40 por lo que sería la velocidad. Esta velocidad de V va a ser la velocidad relacionada al motor por el radio de la polea, que serían 0.2. Entonces aquí vamos a tener un momento lineal de parte de lo que sería el cuerpo A. Entonces aquí tenemos masa y esta parte sería la velocidad, masa por velocidad, un momento lineal. Entonces de ahí tenemos en el estado 2 el estudio del cuerpo A. Ahora tenemos que hacer el estudio para la otra parte del motor. Entonces para la otra parte lo que vamos a hacer es restarle. Esta otra también va en negativo porque va subiendo. Como va subiendo el cuerpo A, lo ponemos en negativo. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es restar la inercia de la polea por la velocidad angular. ¿Por qué? Porque esta polea me está dando una velocidad angular y una inercia. Entonces vea que eso es parte de la información que me están dando. Entonces le vamos a restar 0,18 por la velocidad angular del sistema, que ya lo hemos encontrado, que vamos a utilizar 5 por la velocidad de V. Entonces, haciendo un pequeño resumen, entonces la parte inicial está en el estado 1 y la parte final, después de la igualdad, está en el estado 2. El estado 2, recordemos que es justo antes de que pare, o en ese instante donde se está analizando los 3 segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí este cuerpo A me va a dar un impulso 1 y el cuerpo B me va a dar un impulso 2. Entonces, en positivo porque está jalando para abajo y en negativo porque está jalando en dirección contraria. Ahora lo vamos a igualar a lo que sería la cantidad de movimiento del cuerpo A. Entonces, como el cuerpo A está haciendo un peso hacia abajo, está haciendo un esfuerzo hacia abajo, lo colocamos negativo. Ahora vemos que el motor me está haciendo un momento negativo, o sea, un momento según la ley de la mano derecha, me está haciendo un momento negativo en esta dirección en la polea. Entonces, por eso es que colocamos este negativo a la hora de hacer la inercia por la velocidad angular. Entonces, esta parte va a ser entonces estudio del cuerpo A
y estudio aquí de la parte de la polea o lo que me genera el motor en la polea. Entonces ahí vamos a tener la ecuación armada para poder determinar la velocidad de V. Entonces vemos que tenemos una ecuación y una incógnita. Entonces aquí simplemente, en realidad es muy fácil porque en la calculadora hacemos multiplicación aquí como de escuela o normal. Multiplicamos, todo lo hacemos multiplicado, lo pasamos todo al otro lado y dejamos simplemente la variable VB para poder encontrarla. Entonces al final la velocidad de V tiene que darnos más o menos 24 metros sobre segundo. Entonces vemos que es un solo sistema, una sola ecuación. Tal vez lo que más cueste ver aquí son como qué tengo que encontrar o cómo puedo empezar. Entonces siempre vamos a analizar cada cuerpo, el cuerpo 1, el cuerpo 2, el motor o la polea o el bloque, lo que sea. Entonces vamos a estudiarlo en dos estados, el estado de reposo y el estado justo donde me están diciendo los 3 segundos. Entonces de esta manera podemos resolver y vemos que la respuesta son 24 metros en 3 segundos.